Poema del Hombre Dios. El Evangelio como me ha sido revelado. María Valtorta. Continuación. Jesús acaba de pronunciar la parábola del sembrador, relatada en el tema sacerdotes. Pedro pide una explicación. ¿Por qué le hablas en parábolas? Magisterio infalible para Pedro y sucesores. También los otros apóstoles se unen a Pedro diciendo: sí, lo has prometido. Las parábolas sirven para comprender la comparación, pero nosotros comprendemos que su espíritu supera la comparación. ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les dice: porque a ellos no se les concede entender más de lo que explico. A vosotros se os tiene que dar mucho más, porque vosotros, mis apóstoles, debéis conocer el misterio. Por tanto, se os concede entender los misterios del reino de los cielos. Por esto os digo: preguntad, si no comprendéis el espíritu de la parábola. Vosotros dais todo, y todo se os debe dar, para que a vuestra vez podáis dar todo. Vosotros dais todo a Dios: afectos, tiempo, intereses, libertad, vida. Y Dios os da todo para compensaros y haceros capaces de dar todo en nombre de Dios a quienes vienen después de vosotros. De este modo, a quien ha dado le será dado, y con abundancia. Pero a quien solo ha dado parcialmente o no ha dado en absoluto, le será incluso quitado lo que tenga. Les hablo en parábolas a ellos, para que viendo vean solo lo que les ilumina su voluntad de seguir a Dios, para que oyendo, con la misma voluntad de adhesión, oigan y comprendan. Vosotros veis, muchos oyen mi palabra, pocos se adhieren a Dios, es incompleta la buena voluntad de sus espíritus. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oiréis con los oídos, pero no comprenderéis, miraréis con los ojos, pero no veréis. Porque este pueblo tiene un corazón insensible, sus oídos son duros y han cerrado los ojos para no oír y para no ver, para no comprender con el corazón y no convertirse para que los cure. Pero dichosos vosotros por vuestros ojos que ven, por vuestros oídos que oyen, por vuestra buena voluntad. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Se consumieron en el deseo de comprender el misterio de las palabras, pero, apagada la luz de la profecía, las palabras permanecieron como carbones apagados, incluso para el santo que las había recibido y pronunciado. Jesús prosigue: solo Dios se revela a sí mismo. Cuando su luz se retira, una vez terminado su fin de iluminar el misterio, la incapacidad de comprender envuelve, como las vendas de una momia, la regia verdad de la palabra recibida. Por esto te he dicho, Pedro, esta mañana: un día volverás a encontrar todo lo que te he dado. Ahora no puedes retenerlo, pero tiempo llegará en que la luz vendrá sobre ti, y no solo por un instante, sino en una inseparable unión del Espíritu Eterno con el tuyo, por lo cual será infalible tu magisterio respecto a las cosas del reino de Dios. Y como en ti, en tus sucesores, si viven de Dios como su único pan. Escrito el 7 de junio de 1945. Nota a pie de página. Condición puesta a la infalibilidad del Papa: si viven de Dios como su único pan. Esta condición debió provocar una objeción por parte del padre Migliorini, a quien María Valtorta transmitió las respuestas dadas por Jesús. Escribiéndola, con fecha 30 de junio de 1945, por las dos partes de una hoja pequeña que encontramos intercalada entre las páginas autógrafas del cuaderno. De esta observación, que podrá figurar íntegramente en un comentario de la obra, reseñamos aquí los fragmentos relevantes. Me responde Jesús: es cierto que la existencia de la infalibilidad papal en cosas de espíritu, en cualquier vicario mío, prescindiendo de su forma de vida y posesión de virtud, es verdad definida.
Pero es también cierto que no podréis encontrar un dogma definido y proclamado por papas privados, notoriamente o no, de mi gracia. El alma privada de la gracia no puede tener como amigo al Espíritu Santo. Pensar cosa semejante sería herético, y como Dios es justo, así como trata al pobre, al rico, al laico, así al sacerdote supremo. Por desgracia, hay zonas oscuras en la historia de mi Iglesia. Querer cerrar los ojos para no ver los puntos oscuros quiere decir vivir en la oscuridad en lo que se refiere a la Iglesia, aún en las épocas numerosas y brillantes, angelicalmente luminosas de ella. La historia, para ser historia y no cuento, debe ser imparcial. Las épocas oscuras, por otra parte, son a las que se alude en las profecías del pastor ídolo y de Sopna, perfecto del templo. Que duela y queme, lo admito, pero no es lícito pronunciar anatema a una verdad. Descansad, por tanto, en esta certeza, que los dogmas son verdaderos, que la infalibilidad existe, y yo no concedo dogmas a quien no lo merece. Y esto estaba incluido en la frase que ha suscitado la objeción. El mismo concepto está presente en las palabras de Jesús al apóstol Santiago de Alfeo, que se reseñan más adelante. Dios dará la luz según los grados que tengáis. Dios no os dejará sin la luz, a menos que la gracia no quede apagada en vosotros por el pecado.